Policía se arrepiente al descubrir su verdadera identidad, FBI. Tengo el sueño de alcanzar 1000 suscriptores para finales de este mes. Suscríbete y forma parte de este sueño también. Gracias. Que tengas una excelente historia. Capítulo 1. La parada inesperada. El asfalto ardía bajo el sol abrasador de la tarde cuando el agente Ryan McAllister encendió las luces de su patrulla y aceleró para alcanzar el vehículo que acababa de pasar a toda velocidad por la carretera interestatal. Su instinto le decía que algo no estaba bien. Al acercarse, notó que el automóvil negro, un modelo de lujo con vidrios polarizados, zigzagueaba de manera inusual entre los otros coches. Sin perder tiempo, presionó la sirena y el conductor comenzó a reducir la velocidad. La mujer al volante finalmente detuvo el auto a un lado de la carretera, con movimientos torpes, como si cada gesto le costara un gran esfuerzo. Cuando Ryan descendió de su vehículo y se acercó, lo primero que notó fue la expresión tensa de la conductora, su piel oscura perlada de sudor, y más alarmante aún, un corte profundo en su mejilla izquierda. Señorita, necesito que apague el motor y mantenga las manos sobre el volante, ordenó con voz firme, manteniendo la mano sobre la empuñadura de su pistola. La mujer, que apenas parecía poder respirar con normalidad, obedeció sin decir una palabra. Su mirada reflejaba una mezcla de dolor y determinación. Ryan entrecerró los ojos y continuó con su procedimiento estándar. ¿Sabe por qué la detuve? Sí, respondió ella con un hilo de voz, su tono era grave, controlado. Pero necesito hablar con alguien de su superioridad. Ryan soltó una risa seca y desconfiada. Había escuchado esa excusa 1000 veces antes. Personas intentando evitar problemas, mintiendo sobre su identidad o sobre supuestas conexiones con las autoridades. En su mente, ya tenía una hipótesis. La mujer había estado involucrada en algún crimen, tal vez una fuga después de un robo, y el corte en su rostro podía ser prueba de un altercado violento. Antes de que hable con alguien, necesito su identificación y que me diga qué hace manejando a esta velocidad en este estado, exigió, impaciente. La mujer tomó aire y sacó lentamente su billetera del asiento del copiloto, asegurándose de no hacer movimientos bruscos. Con un gesto controlado, le entregó una placa dorada. Ryan la tomó y la observó con incredulidad. Su pulso se aceleró. Grabadas en la superficie brillante, destacaban las letras que lo hicieron dudar por primera vez en años. Oficial especial del FBI División de Crimen Organizado. Capítulo 2. Sospechas y consecuencias. Ryan sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras sostenía la placa en su mano. Sus ojos viajaron de la credencial al rostro de la mujer. Tenía una herida evidente en la mejilla, el labio inferior hinchado y una expresión endurecida por el dolor, pero lo que más lo inquietó fue la calma absoluta en su mirada. No era la reacción de alguien atrapado mintiendo ni de una fugitiva. Era la mirada de alguien que no tenía tiempo para perder en explicaciones innecesarias. Esto tiene que ser una broma, murmuró Ryan, todavía sin soltar la placa. Si fuera una broma, no habría sangre en mi rostro, ¿verdad? Replicó ella, con un deje de ironía en su tono. Ryan frunció el ceño, sintiéndose repentinamente expuesto. Miró alrededor, algunos conductores desaceleraban, observando la escena con curiosidad. No quería armar un espectáculo, pero tampoco podía ignorar el procedimiento. Necesito ver una identificación adicional, dijo, su voz más baja pero aún firme. La mujer suspiró con fastidio antes de sacar una cartera negra del compartimento lateral de la puerta. Con manos temblorosas, sacó su credencial del FBI y la sostuvo frente a él. Su nombre, grabado en letras doradas, relucía bajo el sol, agente especial Vanessa Carter. Ryan tragó saliva. Sabía que si ella era realmente del FBI, acababa de cometer un grave error. Pero aún había algo que no encajaba. Si era un agente federal, ¿por qué estaba conduciendo de manera imprudente? ¿Por qué no había pedido refuerzos si estaba en peligro? Y lo más importante, ¿qué estaba investigando? Escuche, agente Carter, necesito saber qué está pasando aquí. Su estado no es normal y su conducción pone en riesgo a otros. Si está en medio de una operación, necesito que me lo diga ahora mismo, insistió, tratando de mantener el control de la situación. Vanessa apretó los dientes y miró hacia la carretera, como si estuviera esperando ver algo en la distancia. Luego, volvió a fijar sus ojos en Ryan. Lo que acaba de hacer, dijo, su voz helada, fue sabotear una operación encubierta en curso. Llevo semanas trabajando en un caso de tráfico de armas y acababa de conseguir una pista clave sobre la ubicación del líder de la red.
Estaba siguiéndolos cuando usted decidió detenerme. Ahora los hemos perdido. Ryan sintió un nudo en el estómago. Miró de nuevo a su alrededor, sintiendo la gravedad de sus acciones caer sobre él. Acababa de dejar escapar a criminales peligrosos por un error de juicio. Vanessa volvió a encender el motor del auto, pero antes de acelerar, lo miró una última vez. Espero que pueda vivir con eso, oficial. Porque yo tendré que hacerlo. Y con esas palabras, pisó el acelerador y desapareció en la carretera, dejando a Ryan de pie, paralizado por el peso de su error. Capítulo 3. Un error que no se puede revertir. Ryan se quedó inmóvil en el arcén de la carretera, viendo cómo el vehículo de Vanessa Carter desaparecía en la distancia. Su mente era un torbellino de pensamientos. ¿Qué diablos acababa de hacer? Su deber como oficial de policía era proteger y servir, pero en su afán por imponer la ley, había interrumpido una operación federal, permitiendo que peligrosos traficantes de armas escaparan. Respiró hondo y regresó a su patrulla. Con dedos temblorosos, encendió la radio y dudó por un segundo antes de presionar el botón para comunicarse con la central. ¿Debía informar lo ocurrido? Si lo hacía, corría el riesgo de quedar en evidencia como un oficial que no supo leer la situación correctamente. Pero si no lo hacía, estaba ocultando información clave que podría afectar una investigación en curso. Con un suspiro, tomó la decisión. Aquí la unidad 342, tengo una situación con una agente del FBI involucrada en una operación encubierta. Hubo una interferencia involuntaria. Repito, interferencia involuntaria. ¿Hay algún contacto con el equipo federal en la zona? El silencio en la radio le pareció eterno hasta que una voz respondió. Unidad 342, aguarde en su ubicación. Se enviará un superior para evaluación del incidente. Ryan maldijo entre dientes y golpeó el volante. Sabía que eso significaba problemas. Sus superiores no iban a tomarse a la ligera el hecho de que había comprometido una misión federal. Y lo peor de todo es que ni siquiera sabía la magnitud del daño que había causado. Mientras esperaba, su mente lo llevó de regreso al rostro de Vanessa Carter. Había visto muchas expresiones de enojo en su carrera, pero la de ella era diferente. No solo era ira. Era frustración, decepción, una mezcla de rabia contenida y resignación. Como si estuviera acostumbrada a que su trabajo fuera obstaculizado, quizás incluso por gente como él, que asumía lo peor solo por lo que veía en la superficie. Miró su reloj. Han pasado solo 10 minutos, pero cada segundo se sentía como una eternidad. Fue entonces cuando notó algo extraño. Un auto negro con vidrios polarizados se había detenido a unos 100 metros de distancia. No tenía luces de emergencia, ni placas visibles. Algo en su instinto le dijo que no era una patrulla encubierta. Apretó la mandíbula y bajó del vehículo, asegurándose de que su arma estuviera lista. Dio un par de pasos hacia la carretera, pero en cuanto lo hizo, el auto aceleró y se perdió entre el tráfico. El mal presentimiento en su pecho se hizo aún más fuerte. ¿Podría ser que los traficantes no se habían ido tan lejos después de todo? Y peor aún, ¿Vanessa Carter estaba ahora en peligro por su culpa? Capítulo 4. Perseguida en la sombra. Vanessa Carter conducía con las manos tensas en el volante, la mandíbula apretada y la respiración controlada. La rabia ardía en su interior como un fuego incontrolable. No tenía tiempo para errores, y menos aún para la incompetencia de un oficial de policía que había arruinado semanas de trabajo encubierto. Pero lamentarse no cambiaría el hecho de que su objetivo había escapado. Ahora, tenía que asegurarse de que su misión no terminara en fracaso total. Tomó su teléfono y marcó un número seguro mientras maniobraba entre los autos. Aquí Carter. La operación se ha visto comprometida. He perdido el rastro del objetivo. Su voz era fría, pero la tensión se filtraba en cada palabra. ¿Qué pasó? Preguntó una voz masculina al otro lado de la línea. Interferencia local. Un oficial de tránsito me detuvo en plena persecución y me obligó a perder tiempo. Los sospechosos se dieron a la fuga. Hubo un breve silencio antes de que la voz respondiera con una maldición ahogada. ¿Cuáles son las últimas coordenadas confirmadas? Vanessa miró rápidamente el GPS de su coche antes de responder. Se dirigían hacia la salida 47 de la autopista, pero algo me dice que no se alejaron mucho. Entendido. Regresa a la base, Carter. Analizaremos la situación y reajustaremos el operativo. Vanessa cerró los ojos con frustración. Detestaba la idea de retirarse sin haber cumplido su objetivo, pero sabía que seguir sola sin respaldo sería un suicidio. Justo cuando estaba a punto de dar la vuelta y dirigirse a la sede del FBI,
Su mirada captó algo en el espejo retrovisor. Un auto negro, vidrios polarizados, manteniendo la misma velocidad que ella. No era paranoia. No era coincidencia. Estaba siendo seguida. El pulso de Vanessa se aceleró, pero su entrenamiento tomó el control. No debía actuar como si supiera que estaba bajo vigilancia. Respiró hondo y se preparó para maniobrar. El tráfico era denso en esa zona de la autopista, lo que significaba que no podía acelerar sin levantar sospechas. En cambio, optó por una táctica más sutil. Se mantuvo en su carril por unos segundos antes de hacer una señal de giro hacia la salida más cercana. Observó atentamente el auto negro. Tal como sospechaba, también giró. «Malditos», susurró entre dientes. Vanessa sabía que tenía dos opciones: seguir la ruta prevista y esperar refuerzos o enfrentarse a la amenaza de inmediato. Pero con su rostro aún sangrando y su cabeza latiendo por el dolor, una cosa era segura: si estos tipos pensaban que podían cazarla como a una presa fácil, estaban a punto de llevarse una gran sorpresa. Apretó el volante y tomó la decisión. El juego acababa de comenzar. Capítulo 5. El juego de la caza. Vanessa Carter respiró hondo y trató de mantener la calma mientras el auto negro continuaba siguiéndola. Sus instintos le decían que no eran policías ni agentes federales. Si fuera así, ya habrían intentado detenerla o al menos habrían encendido las sirenas. No, esto era algo mucho más peligroso. Eran los hombres que había estado persiguiendo, y ahora la presa era ella. Condujo por la salida, llevándolos hacia una zona menos transitada. Las luces de la ciudad comenzaban a quedar atrás, y el paisaje se tornaba más industrial, con fábricas abandonadas y almacenes solitarios. Necesitaba ganar ventaja, alejarse del tráfico para que no hubiera civiles en riesgo. Ajustó el espejo retrovisor y vio que el auto negro comenzaba a acercarse. Sus manos se aferraron al volante, su mente calculando cada posible movimiento. Luego, con un giro repentino, apagó las luces y tomó un camino lateral, sumergiéndose en un callejón oscuro. Frenó en seco, apagó el motor y contuvo la respiración. Los segundos pasaron con una lentitud insoportable. Luego, las luces del auto negro iluminaron la entrada del callejón. Vanessa sacó su arma del compartimento del coche y la sostuvo con firmeza. No estaba en condiciones de un enfrentamiento prolongado, pero no iba a caer sin pelear. La puerta del auto negro se abrió lentamente. Dos sombras emergieron, sus siluetas recortadas contra la luz de los faros. Vanessa entrecerró los ojos, tratando de reconocerlos. Uno de ellos llevaba un abrigo largo, el otro tenía una complexión más robusta. «Sabemos quién eres, Carter», dijo uno de ellos con voz ronca. «Y sabemos que estás sola». Vanessa sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no dejó que el miedo la dominara. «Eso es un error», respondió con frialdad, saliendo del coche con su arma apuntada. «Nunca estoy sola». Los hombres se miraron entre sí, dudando por un instante. Justo el margen que Vanessa necesitaba. Sin pensarlo dos veces, disparó. Un solo tiro que impactó en la pierna del hombre más cercano, haciéndolo caer al suelo con un grito de dolor. El otro reaccionó de inmediato, sacando un arma, pero Vanessa ya estaba en movimiento. Se lanzó detrás de un contenedor de basura, esquivando las balas que impactaron contra el metal con un sonido ensordecedor. El eco de los disparos resonó en el callejón, y entonces, Vanessa escuchó algo inesperado: sirenas acercándose. Alguien la había seguido. Ryan. Capítulo 6. Entre el deber y el instinto. Ryan apretó el volante con fuerza mientras aceleraba por las calles oscuras. Había seguido su instinto después de ver aquel auto negro sospechoso en la carretera. Algo en su interior le decía que Vanessa Carter estaba en peligro, y aunque no era su caso, ni su jurisdicción, no podía ignorar la sensación de que había cometido un error al detenerla. Cuando las sirenas comenzaron a retumbar por la zona industrial, sus ojos captaron los destellos de luces de una balacera a lo lejos. Su corazón se aceleró. Era ella. Al llegar al callejón, apagó las luces y descendió de la patrulla con su arma desenfundada. Desde su posición, pudo ver la silueta de Vanessa Carter oculta detrás de un contenedor de basura, su pecho subiendo y bajando con rapidez mientras recargaba su arma. A unos metros, uno de los hombres yacía en el suelo, sujetándose la pierna ensangrentada, mientras el otro buscaba una mejor posición de ataque. Ryan no tenía tiempo para pensar. Se deslizó entre las sombras y apuntó al hombre armado. «Policía. Tira el arma», gritó con autoridad. El hombre giró la cabeza sorprendido, pero en lugar de rendirse, alzó su pistola y disparó sin dudar.
Ryan se lanzó al suelo, sintiendo el impacto de una bala rozar su hombro. Maldijo entre dientes y respondió con 2 disparos rápidos. Uno alcanzó al atacante en el brazo, haciéndolo soltar su arma con un grito de dolor. Vanessa aprovechó el momento para levantarse y reducirlo de inmediato. Con un movimiento preciso, le torció el brazo y lo empujó contra la pared, esposándolo con brutal eficiencia. Su rostro estaba iluminado por la tenue luz de los faros, y aunque su expresión era dura, sus ojos reflejaban agotamiento y rabia. Ryan se apoyó en su rodilla, presionando su herida mientras la miraba. ¿Estás bien?, preguntó, aún con la adrenalina bombeando en sus venas. Vanessa le lanzó una mirada fría, pero luego exhaló, como si estuviera considerando sus palabras. Podría preguntarte lo mismo, murmuró, fijando la vista en la sangre que manchaba la manga de su uniforme. Llegaste en el momento justo. Ryan dejó escapar una risa seca. Supongo que tenía que arreglar mi error. Vanessa lo estudió por un momento antes de responder. Sí, lo tenías que hacer. El sonido de más patrullas acercándose los interrumpió. Los refuerzos finalmente habían llegado, pero para Ryan, lo más importante era que esta vez, no había fallado. Capítulo 7. La línea entre aliados y enemigos. Las luces intermitentes de las patrullas pintaban las paredes del callejón con destellos rojos y azules. Agentes de la policía local y del FBI descendieron de sus vehículos con armas en mano, asegurando la escena. Vanessa Carter observó en silencio cómo los oficiales esposaban a los 2 criminales, uno con una herida de bala en la pierna y el otro con el brazo inutilizado por el disparo de Ryan. Mientras los detenidos eran escoltados hacia los autos policiales, una figura imponente emergió de la multitud de agentes. Un hombre de traje oscuro, mirada severa y porte militar se acercó a Vanessa con pasos firmes. Era el agente Michael Dawson, su superior en la unidad de crimen organizado del FBI. Carter, dijo en tono seco, cruzando los brazos. ¿Quieres explicarme por qué la operación encubierta que llevábamos semanas construyendo terminó en un tiroteo en un callejón? Vanessa apretó la mandíbula. Sabía que esta conversación iba a ser difícil. Interferencia local, respondió sin rodeos. Un oficial de tránsito me detuvo en plena persecución. Perdí a los objetivos, pero logré localizarlos de nuevo. Dawson desvió la mirada hacia Ryan, quien permanecía de pie a un par de metros, con la mano presionando su hombro herido. Su expresión endurecida no pasó desapercibida. Déjame adivinar, dijo Dawson con sarcasmo. ¿Ese oficial de tránsito? Vanessa asintió. Dawson caminó hacia Ryan y lo miró fijamente. ¿Nombre? Oficial Ryan McAllister, respondió con firmeza, sin apartar la mirada. ¿Eres consciente de que casi arruinas una operación federal?, preguntó Dawson con frialdad. Ryan respiró hondo. Sí, señor. Pero cuando me di cuenta del error, decidí corregirlo. Por eso estoy aquí. Dawson lo observó en silencio, evaluándolo. Finalmente, dejó escapar un suspiro. Hiciste una estupidez, pero al menos no la empeoraste, dijo, sin suavizar sus palabras. No quiero ver un solo reporte de este incidente que nos comprometa. Carter, tú y yo hablaremos más tarde. Vanessa asintió con seriedad. Dawson se alejó para coordinar el traslado de los detenidos, dejando a Ryan y a Vanessa nuevamente solos. Ella lo observó con detenimiento. Su herida sangraba, pero él no parecía preocupado por el dolor. Podrías haber seguido con tu vida y olvidarte de esto, murmuró ella. Ryan se encogió de hombros. Podría haberlo hecho. Pero la verdad es que no me sentía bien dejando las cosas así. Vanessa soltó una leve risa, pero sin humor. Espero que hayas aprendido algo de todo esto, McAllister. Sí, dijo él, con una pequeña sonrisa. Que no debo juzgar un caso antes de conocer toda la historia. Vanessa lo miró por un largo instante, hasta que finalmente asintió. Tal vez no seas un caso perdido después de todo. Por primera vez desde que lo había conocido, su expresión reflejaba algo distinto, una pizca de respeto. El sonido de una ambulancia interrumpió el momento. La noche aún no terminaba, pero de alguna manera, ambos sabían que algo había cambiado. Y quizás, esta no sería la última vez que sus caminos se cruzarían. Capítulo 8. El peso de las decisiones. La brisa nocturna se filtraba entre los edificios industriales mientras los últimos agentes recogían pruebas en la escena. Ryan observaba el movimiento a su alrededor, sintiendo el peso de todo lo que había ocurrido en las últimas horas. Nunca antes había cometido un error tan grande en su carrera, y aunque había tratado de enmendarlo, la sensación de culpa no lo abandonaba.
Vanessa Carter, de pie a su lado, parecía mucho más tranquila. Aunque tenía el rostro aún ensangrentado y su cuerpo mostraba señales de fatiga, su expresión era la de alguien que estaba acostumbrada a trabajar bajo presión. Deberías ir a que te revisen la herida, dijo ella sin mirarlo, con los brazos cruzados. Ryan soltó una risa seca. Tú tampoco luces en perfectas condiciones. Vanessa se encogió de hombros. He estado en peores situaciones. El silencio se prolongó entre ambos. Ryan quería decir algo más, algo que demostrara que realmente entendía la gravedad de su error, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Finalmente, fue Vanessa quien rompió el silencio. No eres el primer policía que me subestima, McAllister. Y probablemente no serás el último. Ryan giró el rostro hacia ella, captando la frialdad en sus ojos. No fue personal. Siempre es personal, respondió ella con un tono cortante. Para ti, yo solo era una mujer negra conduciendo rápido con una herida en la cara. Para ti, eso significaba que debía estar involucrada en un crimen. Ryan sintió un nudo en el estómago. No podía negar la verdad en sus palabras. Había actuado por instinto, pero ese instinto había sido moldeado por prejuicios inconscientes. Me equivoqué, admitió en voz baja. Y no sé si un lo siento es suficiente. Vanessa lo miró por un largo instante, como si lo estuviera evaluando. Finalmente, dejó escapar un suspiro. No lo es, respondió sin rodeos. Pero al menos, tienes la decencia de reconocerlo. Ryan asintió, aceptando la respuesta. Un paramédico se acercó para atenderlo, y Ryan permitió que le limpiaran la herida. Mientras lo hacían, observó cómo Vanessa hablaba con su superior, el agente Dawson. No podía escuchar lo que decían, pero por la expresión de Dawson, estaba claro que la situación aún no estaba completamente resuelta. Cuando Vanessa terminó de hablar con Dawson, se volvió hacia Ryan una última vez. Te veré de nuevo, McAllister, dijo con una leve sonrisa de lado. Espero que la próxima vez no arruines nada. Ryan sonrió de vuelta. Haré mi mejor esfuerzo. Ella le dedicó una última mirada antes de subirse a su vehículo y desaparecer en la oscuridad de la noche. Ryan observó cómo se alejaba, sabiendo que esta noche lo había cambiado. No solo en su carrera, sino en la forma en que veía el mundo. Y de alguna manera, tenía la sensación de que este no era el final de su historia con Vanessa Carter. Era apenas el comienzo. Capítulo 9. Ecos de una noche inolvidable. Ryan McAllister se quedó en el callejón hasta que el último auto del FBI desapareció en la distancia. La adrenalina que había mantenido su cuerpo en alerta comenzaba a disiparse, dejando solo el peso de la fatiga y una punzada de dolor en su hombro herido. La noche había tomado un rumbo inesperado, y aunque su instinto de oficial de policía le decía que el caso estaba cerrado, una parte de él sabía que aún quedaban cabos sueltos. Se subió a su patrulla y arrancó el motor, pero en lugar de dirigirse directamente a la estación, tomó una ruta más larga, dejando que la carretera vacía lo ayudara a ordenar sus pensamientos. Lo que había ocurrido con Vanessa Carter no era solo un incidente más en su expediente. Había sido una lección difícil, un golpe a su orgullo y a sus creencias más arraigadas. Cuando llegó a la estación, sus compañeros lo miraron con curiosidad, algunos con expresiones de preocupación, otros con diversión al ver la sangre en su uniforme. Pero antes de que alguien pudiera hacer un comentario, su capitán, el teniente Harris, lo llamó a su oficina. McAllister, entra, ordenó con voz grave. Ryan obedeció y cerró la puerta tras de sí. El teniente, un hombre robusto de cabello gris y mirada penetrante, lo observó en silencio antes de hablar. Acabo de recibir una llamada del FBI. Parece que tuviste una noche interesante. Ryan respiró hondo. Cometí un error, señor. Detuve a la agente Carter en plena persecución encubierta y eso permitió que los criminales escaparan. Harris entrecerró los ojos y asintió lentamente. Sí, eso escuché. Pero también me dijeron que cuando te diste cuenta de tu error, decidiste arreglarlo y arriesgaste tu pellejo para ayudarla. Ryan no respondió. No creía que eso lo excusara de su primera mala decisión. El teniente se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio. Escucha, McAllister, todos cometemos errores. Lo importante es lo que hacemos después de cometerlos. Si el FBI no está pidiendo tu cabeza, significa que hiciste algo bien. Ryan asintió en silencio. Pero quiero que aprendas algo de esto, continuó Harris. En esta profesión, si juzgas a alguien por lo que ves en la superficie en lugar de mirar más allá, terminarás tomando decisiones que pueden costar vidas. La próxima vez,
Usa la cabeza antes que el gatillo. Ryan tragó saliva y asintió. Sí, señor. Harris lo miró por un instante más antes de asentir con aprobación. Vea que te revisen esa herida. Y McAllister hizo una pausa. No todos los días tienes la oportunidad de aprender de un agente del FBI. Tal vez deberías prestar atención. Ryan no respondió, pero las palabras del teniente quedaron resonando en su mente mientras salía de la oficina. Cuando revisó su teléfono, encontró un mensaje de un número desconocido. Asegúrate de que la próxima vez que nos crucemos, estés mejor preparado. V. Carter. Ryan sonrió para sí mismo. Tal vez la lección de esa noche no había terminado todavía. Capítulo 10. Un camino entrecruzado. Ryan no pudo evitar sonreír levemente al leer el mensaje de Vanessa Carter. A pesar del desastre que había provocado aquella noche, la agente del FBI parecía haberle concedido el beneficio de la duda. Era una invitación implícita a demostrar que podía hacer las cosas mejor. Mientras se dirigía a la enfermería de la estación para que revisaran su herida, no dejaba de pensar en lo que había sucedido. ¿Qué habría pasado si no la hubiera detenido? ¿Si hubiera leído mejor la situación desde el principio? ¿Habrían capturado a toda la red de traficantes en lugar de solo a 2 de sus miembros? Se sentó en la camilla mientras una enfermera limpiaba la herida de su hombro. No era profunda, pero ardía. Tuviste suerte, oficial McAllister, dijo la enfermera con una sonrisa. Unos centímetros más y habríamos tenido que llevarte a cirugía. Ryan asintió distraídamente. No estaba pensando en su hombro. Estaba pensando en Carter. Cuando terminó el vendaje, se dirigió a su escritorio, pero antes de que pudiera sentarse, su compañero, el oficial Derek Vaughan, se acercó con los brazos cruzados y una expresión de incredulidad. ¿Así que ahora te metes con el FBI? Preguntó con una sonrisa burlona. ¿Qué demonios pasó allá afuera? Ryan suspiró y se dejó caer en la silla. Una serie de malas decisiones, admitió. Y un agente que no deja que le pasen por encima. Derek se rió. Bueno, si lograste salir vivo después de cruzarte con alguien del FBI, supongo que eso cuenta como un logro. Ryan no respondió. Sus pensamientos estaban en otro lugar. En la forma en que Vanessa Carter había manejado la situación, en la firmeza de su carácter, en la manera en que había tomado el control incluso después de que él la había puesto en peligro. Antes de que pudiera seguir reflexionando, su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Nos vemos mañana en la sede del FBI. Dawson quiere hablar contigo. No llegues tarde. V. Carter. Ryan arqueó una ceja. ¿Por qué demonios el FBI quería verlo? Su noche apenas estaba terminando, pero su historia con Carter, al parecer, estaba lejos de concluir. Capítulo 11. Entre la espada y la pared. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando Ryan McAllister estacionó su patrulla frente al edificio del FBI. Había dormido poco, con demasiadas preguntas rondando su cabeza. ¿Por qué Dawson quería verlo? ¿Qué más podía decirle Vanessa Carter después de la noche anterior? Tomó aire y entró al imponente edificio de cristal. El ambiente en la sede del FBI era completamente diferente al de la comisaría. Aquí, todo estaba organizado al milímetro. Agentes caminaban con prisa por los pasillos, sus expresiones serias y concentradas. Oficial McAllister, una recepcionista lo llamó desde el mostrador. Lo están esperando en la sala de conferencias del segundo piso. Ryan asintió y tomó el ascensor. Cuando las puertas se abrieron, se encontró con Vanessa Carter apoyada contra la pared, brazos cruzados y con una expresión de paciencia limitada. Llegaste temprano. Me sorprende, dijo ella con una ligera sonrisa irónica. Ryan bufó. No tenía muchas ganas de hacer enojar otra vez al FBI. Vanessa soltó una leve risa, pero su rostro volvió a la seriedad cuando señaló la puerta al final del pasillo. Dawson quiere hablar contigo, pero no solo para darte una reprimenda. Hay algo más en juego. ¿Algo más? Preguntó Ryan con el ceño fruncido. Vanessa asintió. Entra y lo sabrás. Ryan inhaló profundamente y abrió la puerta. En el interior, Dawson estaba sentado en la cabecera de la mesa, revisando algunos documentos. Levantó la vista y le hizo un gesto para que tomara asiento. Oficial McAllister, dijo con voz grave. Me tomé la libertad de revisar tu historial. Un policía con buen desempeño, algunos errores menores, y uno bastante grave anoche. Ryan apretó la mandíbula, listo para aceptar cualquier castigo que se le impusiera. Sé que cometí un error, señor. Dawson entrelazó los dedos y lo miró fijamente. Sí,
pero también tuviste la iniciativa de corregirlo. Y eso es lo que me interesa. Ryan parpadeó, confundido. ¿Disculpe? Dawson deslizó un archivo por la mesa hasta colocarlo frente a él. Necesitamos un enlace con la policía local. Alguien que pueda trabajar con el FBI en esta operación de tráfico de armas sin levantar sospechas. Alguien que ya haya estado involucrado, aunque sea accidentalmente. Ryan sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Me está diciendo que? ¿Qué queremos que trabajes con Carter?, confirmó Dawson. Será temporal, pero queremos que seas nuestros ojos y oídos dentro del departamento de policía mientras seguimos esta investigación. Ryan se giró hacia Vanessa, pero su rostro era inescrutable. ¿Y qué pasa si digo que no? Dawson sonrió con frialdad. Entonces volverás a tu comisaría con una marca negra en tu expediente. No tendrás ninguna suspensión, pero créeme, esto te perseguirá por el resto de tu carrera. Ryan cerró los ojos por un segundo. No tenía muchas opciones. Cuando los volvió a abrir, Vanessa lo miraba fijamente, esperando su respuesta. ¿Entonces?, preguntó ella con calma. Ryan suspiró y extendió la mano hacia Dawson. Estoy dentro. Dawson asintió y estrechó su mano. Bienvenido a la casa, McAllister. Y con esas palabras, su destino quedó sellado. Capítulo 12. Un nuevo comienzo. Ryan salió de la sala de conferencias con una mezcla de incredulidad y tensión en sus hombros. No podía creer que el FBI lo hubiera reclutado como enlace. Aún más sorprendente era el hecho de que ahora tendría que trabajar directamente con Vanessa Carter, la misma mujer a la que había detenido por error solo unas horas antes. Mientras caminaban por el pasillo, Vanessa lo miró de reojo, midiendo su reacción. No pareces muy emocionado con la oferta, comentó con una leve sonrisa. Ryan bufó. ¿Oferta? Más bien me pareció un ultimátum. Vanessa se encogió de hombros. Llámalo como quieras, pero si algo aprendí anoche es que, a pesar de tu torpeza inicial, tienes buen instinto. Y lo vamos a necesitar. Ryan la observó con escepticismo. ¿Eso significa que confías en mí? Vanessa se detuvo y lo miró fijamente. No. Significa que te daré la oportunidad de demostrarme que puedo confiar en ti. Ryan sostuvo su mirada por un momento y asintió. Justo lo que esperaba. Bajaron por el ascensor en silencio. Cuando llegaron al estacionamiento, Vanessa sacó las llaves de su coche y se volvió hacia él. Nos veremos mañana temprano. Te enviaré la información sobre el caso y qué esperamos de ti. No llegues tarde. No suelo llegar tarde, replicó Ryan. Vanessa le lanzó una mirada divertida. Eso está por verse. Sin decir más, se subió a su coche y desapareció entre el tráfico. Ryan exhaló y se pasó una mano por el cabello. Todo en su vida había cambiado en cuestión de horas. Lo que había comenzado como un simple control de tráfico se había convertido en una alianza improbable con el FBI. Se subió a su patrulla, encendió el motor y miró su reflejo en el espejo retrovisor. Bienvenido a un mundo nuevo, McAllister, murmuró para sí mismo antes de salir del estacionamiento. Lo que vendría después, solo el tiempo lo diría. Pero una cosa era segura, esta historia apenas estaba comenzando.